A grandes rasgos, este curso virtual a grandes rasgos se llama Seminario 1, Discurso de Técnicas para Hablar en Público. Y ustedes en el anuncio del curso, ustedes pueden observar acá pues una presentación, que es lo que acabo de decirles a ustedes. Mi objetivo como catedrático es a través de este curso enseñarles a ustedes a que sus discursos sean más convincentes y sobre todo que sean entretenidos, pero que a la vez logre captar y mover emociones o lo que se conoce en algún momento en publicidad, los publicistas saben de este término, hacer que las personas reaccionen a un call to action. Lo que ustedes dicen, que muevan emociones en las personas y sobre todo que logremos cambiar actitudes o hacer que las personas estén convencidas de lo que ustedes dicen y lo hagan, ¿verdad? Entonces, la idea es que el curso les enseña a ustedes todas las técnicas desde el momento de redactar un discurso hasta poderlo emitir. Y como les decía, hablando de discursos, podemos hablar de discursos políticos, participación en debates, conferencias, diálogo de persona a persona. El término discurso aquí es muy amplio, ¿sí? Entonces, en su curso, ustedes van a encontrar, pues, en la sección de anuncios para explicarles cuál va a ser nuestra metodología. En la sección de anuncios yo siempre voy a ir colocando los anuncios que es importante que ustedes vayan sabiendo. Por ejemplo, ustedes recibieron en su correo de la Universidad Mariano Gálvez, ustedes recibieron pues este correo en donde yo les colocaba la introducción de lo que era este seminario, ¿sí? Una breve explicación, la presentación mía, que como les decía, es un gusto compartir con algunos a los que no tengo el gusto de conocer. Soy Juan José Alvarado y voy a estar impartiendo este seminario dentro de mi experiencia, digamos, en el campo ya directamente de la temática de este curso. Pues yo soy locutor profesional, como lo pueden ver en mi presentación. Al final yo les coloco mi número de locutor profesional, que se encuentra registrado en la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional. He sido presentador de televisión, locutor de radio y obviamente pues le digo, mi licenciatura no es en comunicación, sino es en mercadeo y publicidad. Entonces, de cierta manera, pues tanto para los que van en el énfasis de locución, a los que van en periodismo y a los que van en publicidad, pues básicamente el curso está estructurado para que ustedes puedan aplicar este objetivo de ser más convincentes a la hora de presentar en las diversas ramas que ustedes desarrollen. Ustedes van a poder observar aquí pues algunos rasgos de mi carrera profesional. Yo acá les coloco, si quieren, como una presentación de lo que yo hago a nivel empresarial, pero de cierta manera para que ustedes vean en algunos momentos las técnicas que yo utilizo al momento, por ejemplo, de emitir algún discurso cuando me hacen alguna entrevista. Entonces, esta entrevista que ustedes van a poder observar ahí, yo la ofrecí en Miami para CNN, en el programa de Ismael Cala, y entonces pues va a ser interesante para que no solo ustedes conozcan lo que hago, sino también que vayan estudiándome a mí sobre las técnicas, vean mis expresiones faciales, vean cómo muevo las manos, porque de cierta manera eso es lo que yo les voy a enseñar en este curso. Después de esto, ustedes aquí van a tener, a partir de aquí hacia abajo, pues los avisos que yo constantemente voy a enviar. Cada uno de los avisos que yo envío siempre van a recibir ustedes una copia en su correo de la Universidad Mariano Gálvez. Así que para que estén pendientes por cualquier emergencia, en algún momento, pues como les decía, lo de hoy, vamos a hacer la prueba en el link que ustedes pueden ver aquí de la sala de Collaborate, pero como no funciona, pues les envío también la sala de Zoom. A partir de hoy, que yo les voy a mandar un listado en donde ustedes me van a colocar tanto su correo UMG como su correo alterno, también les estoy pidiendo su número de WhatsApp, porque entonces a partir de ahora yo les voy a mandar el link de cada sala de Zoom para que podamos conectarnos. Además de esto, les recuerdo, como lo vamos a hacer en Zoom, todas las clases, los que ya han trabajado conmigo en otros cursos, saben que cada sesión de Zoom yo la grabo y pues en cuestión de 1 o 2 horas ya tienen toda la sesión grabada para que ustedes vuelvan a recordar o repasar de nuevo las instrucciones que les doy. Entonces, es importante que ustedes estén pendientes de este área de anuncios. Luego pasamos ahora a la información general. Me voy a meter en la forma como ustedes lo van a ver desde el punto de vista de estudiante. Aquí está. Aquí tienen los anuncios y ahora nos vamos a ir a información general.
Ustedes en la información general tienen lo que es una guía didáctica. Miren, ¿cuál es la gran diferencia entre lo que es, digamos, lo que han vivido ustedes de experiencia de cursos presenciales, es decir, de llegar a la universidad, la experiencia que tuvieron un poquito en el tema de virtualidad del semestre pasado y esta? Esta guía didáctica lo que les explica a ustedes es cuál es, digamos, el objetivo por el cual ustedes como comunicadores deben llevar este curso. Además de ello, una fundamentación, como ustedes lo ven acá, pues una fundamentación de la intención educativa, ¿sí? O la intención que yo tengo a ustedes de formarlos en este tema del manejo de públicos y cómo hablar en público, ¿sí? Entonces es importante que lo lean. Además de eso, pues encontrarán los objetivos concretos que yo me propongo. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí que el objetivo fundamental es formar en los estudiantes de comunicación la capacidad para exponer verbalmente sus ideas de tal manera que sean persuasivos y convincentes ante un público. Generalmente ustedes me dirán persuasivo y convincente lo mismo. No, usted puede ser convincente en un discurso, pero no persuasivo. Es decir, la gente va a hacer lo que usted dice, pero lo va a hacer a la fuerza. No es que realmente usted los haya persuadido para que lo hagan, ¿verdad? O que estén realmente convencidos, ¿me entienden? O sea, lo hago, pero porque lo tengo que hacer forzosamente. Alguien que es persuasivo y convincente es aquel que logra con la palabra hacer que las personas interioricen, se muevan sentimientos en ella y en ese movimiento de sentimientos las personas digan, tiene razón, lo voy a hacer, lo hacen y están convencidos de lo que están haciendo. Entonces es muy diferente y por eso es importante este objetivo. Y luego ustedes tienen ahí diversos objetivos específicos que hablan sobre distinguir los factores esenciales de la comunicación, mejorar la calidad de expresión, conocer y discutir y asimilar los factores de comunicación, fortalecer el manejo emocional, sobre todo el manejar emociones a la hora de estar frente a un público y la seguridad personal que tenemos que tener. Los que estudian publicidad, esto es fundamental. Publicista que no está seguro de exponer su idea frente al cliente, seguramente no le compran la campaña. Igual el periodista tiene que ser muy seguro de los argumentos que él está evidenciando en base a una investigación que pudo hacer. Y aparte de todo eso, el periodista tiene que manejar emocionalmente su persona, sobre todo cuando después de dar un discurso, después de presentar, digamos, alguna investigación que hizo el periodista, recibe ataques, el periodista tiene que responder emocionalmente equilibrado, sobre todo cuando reciben ataques muy fuertes. También tenemos otro objetivo, aprender a manejar el lenguaje gestual y corporal, por qué manejar las manos, por qué a veces no hay que cerrar los ojos cuando se está hablando, por qué uno no debe de ponerse con las manos cruzadas cuando habla, es bueno, no es bueno, en qué momentos, todo lo que es el tema del mensaje gestual y corporal. Y aprender las diversas formas para superar, digamos, inconvenientes que hay en el público. Por ejemplo, en algún momento ustedes han estado exponiendo en sus clases y de repente cuando ustedes se le quedan viendo a un compañero o una compañera, el compañero le hace una cara así como que de qué estás hablando locuras o cosas así y uno se empieza a poner nervioso. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar eso? Es lo que ustedes también van a aprender en este seminario. Luego, aquí yo les explico cómo está conformado el curso. Y este seminario está conformado por 3 módulos. El primer módulo, que es una introducción al tema de la comunicación oral. El segundo módulo, que se refiere a aspectos técnicos y prácticos para hablar en público. Y el módulo 3, la práctica de hablar en público en diversos escenarios o en diversos contextos. Invitados están para que lean en qué consiste cada módulo. Luego, ustedes tienen aquí la metodología que yo les describo. Aquí solo quiero resumir una cosa, yo los voy a dejar a ustedes después que lo puedan ir leyendo, pero sí quiero aclarar 3 puntos fundamentales. Primero que todo, el curso va a comprender un 25% de teoría, ¿sí? Ojo, este curso, vuelvo a repetir, voy a colocar, habrá por supuesto material teórico para que ustedes lean, para que hagamos trabajos en grupo, para que ustedes vean algunos videos, más estas clases que vamos a grabar.
ese es el 25%, pero el 75% del curso y por lo tanto el 75% de la nota va a estar fundamentada prácticamente en ejercicios prácticos, es decir, exposiciones, debates o cualquier actividad en donde yo les voy a pedir que a través de la virtualidad ustedes lo presenten. Por eso, vuelvo a repetir, es requisito que ustedes tengan cámara, porque a la hora que ustedes expongan tenemos que verlos para ver si realmente son convincentes o no. Y luego, pues yo no sé si decirles si es una buena noticia para ustedes o no, pero este curso, por ser eminente en un 75% práctico, no tiene exámenes parciales y no hay examen final y no hay examen de recuperación. La nota, cómo se va conformando precisamente por los ejercicios prácticos, ¿sí? Y obviamente los ejercicios más fuertes van a darse al momento que terminemos cada módulo. Es decir, al terminar un módulo, habrá un ejercicio práctico fuerte que tendrá una puntuación más alta y obviamente eso podríamos tomarlo como un examen parcial, pero los exámenes parciales que generalmente se hacen en cursos teóricos, por ejemplo, los que llevaron conmigo relaciones públicas, esos exámenes no van a ver en este curso, ¿sí? Luego, tenemos en la descripción de la guía la evaluación y las referencias, así es como yo los voy a evaluar. Vamos a tener una comprobaciones cortos y tareas que implican los 25 puntos de lo teórico. Vamos a tener 25 puntos de ejercicios prácticos que vamos a hacer en cada clase y ahí ustedes tienen los 10 puntos de los dos primeros, si quieren, ejercicios fuertes al final de cada módulo. Y el último ejercicio fuerte tendrá un valor de 30 puntos. Entonces, por eso les digo que tomen nota porque el ejercicio es práctico. Entonces, aquí no se vayan a poner nerviosos que si ustedes no pueden hablar en público, la idea es que vayan aprendiendo. Tampoco yo los voy a ahorcar, pero vamos a ir gradualmente hasta que ustedes vayan perdiendo el miedo. ¿Cómo nos vamos a apoyar de cierto sentido? Solo permítanme, alguien me está... eh, perdón, Mario estaba comentando. Voy a hacer una prueba después, Mario, a ver si se escucha, ¿verdad? Vamos a ver. Solo voy a terminar con esto. Luego, recuerden ustedes que la zona mínima, fíjense, la zona mínima para tener derecho al examen práctico, es decir, a ese examen o a ese ejercicio final de 30 puntos, recuérdese usted que usted tiene que tener una zona de 31 puntos. Es decir, con que usted haga todos sus ejercicios prácticos y luego saque 10 puntos de los 25 en los cortos comprobaciones, pues usted ya tendría derecho a esos 30, tiene los 31 puntos y luego ya tendría derecho al examen, al ejercicio final. Obviamente no se busca que ustedes se queden con los 31 puntos, pero más que todo para que ustedes tengan claro cómo está distribuida la nota de este seminario. Luego ustedes van a poder encontrar referencias bibliográficas. Miren, aquí no se preocupen, todo el curso está fundamentado tanto en en la biblioteca que tenemos virtual de iLibro que ustedes tienen en su plataforma de la Universidad Mariano Gálvez. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en las referencias bibliográficas que los libros que yo les coloco y que tienen, por ejemplo, este primero que es de Facchini, 2018, Oratoria siglo XXI, técnicas para vencer el miedo a hablar en público y ser un orador exitoso. Este libro lo tienen ustedes gratuito en su plataforma a través de iLibro. Cuando ustedes ingresan a la página principal de la universidad, buscan ahí iLibro o eLibro, ingresan y es una biblioteca que tiene aproximadamente, si no estoy mal, 100,000 libros de los cuales ustedes pueden investigar de cualquier tema. Yo ya les ahorré el trabajo, ustedes pueden hacer un clic acá en la guía didáctica y automáticamente los manda al link en donde está el libro. Por supuesto que obviamente al momento que los mande les va a pedir su usuario y contraseña de Universidad Mariano Gálvez o que se registren en esa plataforma de iLibro y automáticamente ustedes van a tener todos estos libros en forma virtual. Es decir, no tienen que buscar, no va a haber que investigar, ya los libros los tienen acá. El resto de libros que no tienen link, esos libros yo se los voy a proporcionar a ustedes ya en PDFs que voy a estar subiendo y que para este primer módulo ya se van a dar cuenta dónde se encuentra el primer libro de texto de referencia que vamos a tener, que es el que nos va a servir en todo el curso.
¿de acuerdo? Y finalmente, en la guía didáctica, ustedes aquí ya tienen el calendario, los contenidos y la programación de las actividades y las tareas que vamos a realizar, ¿sí? Ustedes pueden observar, digamos, en estos días ya después de que tengamos nuestra clase, ustedes van a ver que en la semana del 10, es decir, de hoy al otro jueves, a lo largo de esta semana vamos a ver estos contenidos. A ver, cuando yo hablo del 10 al 16, no se refiere a que todos los días nos vamos a ver, sino que, por ejemplo, el 10 es nuestra clase presencial. Todos los viernes vamos a tener nosotros nuestra clase virtual. Eh, el mes pasado, de repente, pues para muchos fue un poco cansado el hecho de que las clases fueran a veces de 2 horas, ¿sí? Nosotros, la decanatura nos retroalimentó a todos los profesores y vimos que muchos de ustedes se cansaban porque salían de un curso de 2 horas y entraban a otro curso de 2 horas. Entonces ahora nuestra clase así virtual que estamos teniendo, en donde yo estoy dando instrucciones o voy a compartir algún contenido introductorio, nuestra clase todos los viernes va a ser de 1 hora o de 45 minutos, de 7 de la noche a 7:45 y lo más hasta las 8 de la noche, ¿sí? Luego, después de esta clase, como queda 1 hora, ustedes pueden aprovechar esta hora para empezar a hacer los siguientes trabajos, digamos, o los ejercicios o las instrucciones que yo les dé desde su casa. A partir, digamos, vuelvo a repetir, por ejemplo, de hoy, que van a tener material para trabajar durante toda la semana, les estoy hablando que terminamos ahorita a las 8 de la noche por ser la primera clase en donde doy todas las instrucciones y por alguna introducción que quiero hacerles. Terminamos nuestra clase y ustedes aquí en la guía didáctica, ustedes pueden ver la secuencia de actividades que deben de hacer ustedes. Entonces aquí están ordenadas. Ahorita lo que estoy haciendo con ustedes es la presentación de actividades. Estamos leyendo el programa. Después vamos a organizar grupos de trabajo y luego ya viene todo lo que es el video introductorio, lecturas del módulo, la serie de actividades en ese orden que tienen que ir realizando. Las tareas que tenemos durante toda esta semana que están descritas acá, por ejemplo, si se dan cuenta el día de hoy, el estudiante participa en la videoconferencia que es la que estamos teniendo de inducción y bienvenida. Luego, el estudiante leerá los documentos colocados en el módulo después de esta clase virtual. Luego, el estudiante leerá el sitio web que se le sugiere o que se le indica. Revisará las infografías colocadas y hará sus comentarios en el foro de discusiones. Es decir, esas son las únicas actividades que van a hacer a lo largo de esta semana. ¿Me entienden? Y a la par van a encontrar las referencias de la bibliografía que estoy utilizando y que ustedes también la van a tener así en la plataforma. Entonces, si se dan cuenta, en este modelo de cada semana, todas las semanas ya están programadas de todo lo que vamos a hacer. Y aquí del 21 al 27 de agosto, es decir, del viernes 21 al jueves 27 de agosto, tenemos esta última semana de ejercicios, lo cual nos dice que el 28 de agosto, que iniciaríamos el módulo 2, ese 28 de agosto yo estaríamos haciendo el primer ejercicio fuerte que tiene un valor de 10 puntos, que es el que ustedes pueden observar que está colocado acá en la evaluación. ¿Me entienden? Entonces, ustedes aquí tienen toda la guía de actividades programadas hasta el último día de clases, incluso por módulos, para que si en algún momento ustedes tienen duda, híjole, ¿qué tengo que hacer? Lo pueden ver aquí en estas tareas de evaluación. Eso sí, eso no significa que no podamos tener comunicación. Por eso les decía que yo en un momento ahora les voy a colocar aquí en el chat. Se los voy a colocar ahorita de una vez porque sí me interesa ya tener esa información lo más pronto posible. Les voy a colocar aquí en el chat el link para que ustedes ingresen a Google Forms y ustedes llenen ¿cómo se llama esto? Su asistencia y aparte ahí les voy a pedir por favor que me coloquen su correo electrónico de UMG, su correo electrónico alterno, ¿sí? Y que me coloquen ahí su WhatsApp en ese formulario que yo les estoy enviando y que acabo de colocar aquí en el chat de la sala
para que ustedes le den clic y lo puedan llenar. Si lo pueden estar llenando mientras estamos en esta clase virtual, se los agradezco o después de la clase, pero la idea es yo ya tener sus WhatsApp para poder armar nuestro grupo de WhatsApp y ya tenemos varias líneas de comunicación. Tenemos la sección de anuncios del Blackboard que les mostré, tenemos el correo electrónico UMG, su correo alterno y tendríamos el WhatsApp que es el más inmediato, ¿verdad? Para podernos comunicar. Entonces, les pido por favor que no se les olvide llenar esto. Muy bien. Ahora bien, vamos a pasar, esto fue lo que es la información general de la guía didáctica. En el material de aprendizaje, ustedes prácticamente, pues ahorita solo les aparece el módulo 1. Ya están colocados el módulo 2 o el módulo 3, pero eso van a ir apareciendo paulatinamente como vayamos avanzando en el módulo. Ustedes tienen aquí el módulo 1 que habla sobre la introducción a la comunicación oral, le dan un clic y automáticamente aquí les va a aparecer el índice de cada uno de los contenidos que en la guía didáctica dice que tienen que hacer. Aquí están en este módulo 1, perdón, en la primera clase, para que volvamos a recordarnos cómo se utiliza en este caso la plataforma. Entonces recuerden, ingresan a material de aprendizaje, le dan clic y ahí van a ir teniendo todos los contenidos que voy a colocar. Ahorita les van a aparecer los 6 contenidos, ¿sí? Que se refieren a esta primera clase del día de hoy. Ahora bien, ¿cuáles son estos contenidos que vamos a ver? Pues ya se los voy a explicar a grandes rasgos, solo es para que ustedes al momento que ya lleguemos a esto, después de esta clase introductoria que les dé, vayamos viendo las actividades que ustedes van a desarrollar. Les recuerdo también que en las actividades es donde yo coloco las tareas. Entonces aquí les va a aparecer ya el módulo de tareas, módulo 1, introducción a la comunicación oral, ¿sí? Ahorita no les va a aparecer acá una tarea que yo ya les voy a explicar, pero para que ustedes se recuerden que en actividades vamos a encontrar todas las tareas. Y además, cuando yo les pida que participen en los foros de discusión, nos vamos a discusiones y ustedes, como acá en el ejemplo, a ustedes ya les aparecen 2 foros en los que tienen que participar, que yo ya les voy a explicar un poquito a grandes rasgos de qué se tratan. En la pestaña de Collaborate Ultra, les recuerdo, aquí es donde supuestamente yo iba a colocar la programación de todas las salas virtuales, pero como estamos viendo que posiblemente por la saturación del Blackboard se cae un poquito el audio, vamos a usar la mecánica en donde yo a través del WhatsApp les voy a mandar el link de la sala virtual de Zoom. Entonces nos vamos a conectar para nuestras clases virtuales de los viernes en Zoom. Ahora, aquí ustedes arriba en Collaborate Ultra dice Seminario 1, Discurso y Técnicas para Hablar en Público, ¿sí? Esta sala, vuelvo a explicarles, es como que fuera mi oficina virtual durante toda la semana. Si de repente alguno tiene dudas o cuando hagamos trabajo de grupos, los grupos tienen dudas, pues yo les voy a decir, bueno, a tal hora nos juntamos en la sala virtual o en mi oficina virtual. Aquí es donde nos tenemos que conectar. Solo le dan clic y automáticamente ustedes van a ingresar a mi oficina virtual siempre que yo esté conectado, ¿verdad? Entonces ahí les va a permitir ingresar. Pero por de pronto, digamos, ahorita solo quiero que conozcan y se recuerden un poquito de todo el tema de la plataforma. Y luego, pues es que, digamos, son los ítems que más vamos a utilizar, pues ustedes van a recibir correos electrónicos míos, los trabajos de grupos, en fin, cómo vamos a estar organizados. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Dejo un momento habilitado para que puedan tomar el micrófono o preguntarme por chat. Ok, nadie tiene dudas hasta el momento. ¿Quedó todo claro? Ok, perfecto. Muy bien. Voy entonces a empezar con la clase introductoria del día de hoy. Voy a compartir con ustedes ahora, pues, mi presentación para que la puedan ver. Y creo que ya la pueden ver en este momento, ¿verdad?
Sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar nuestro curso del seminario de discurso y técnicas para hablar en público. Miren, definitivamente que cuando uno o cada uno de nosotros hacemos si quieren ustedes, un sondeo o empezamos a ver un poquito sobre lo que vemos en los medios de comunicación, ustedes que son comunicadores, pues entendería que todos los días tienen que estar en contacto con televisión, radio, prensa, plataformas digitales, y ya las plataformas digitales también ya nos presentan contenidos audiovisuales, de repente noticieros, de repente algún discurso de un político o algún debate entre periodistas. Nos damos cuenta que uno de los grandes problemas que hay en Guatemala es, primero que todo, que no sabemos escuchar a nuestro interlocutor, y por el otro lado no sabemos expresar nuestras ideas. Ese es un gran problema que tiene Guatemala, y cuando hay una mala comunicación es en donde vemos en un país como Guatemala que hay mucho conflicto. De hecho, ustedes se dan cuenta que el discurso o el hablar en público ahora en Guatemala se ha puesto muy de moda, ¿sí? Yo les decía a algunos alumnos en cursos anteriores que desde el momento que las plataformas digitales como Facebook, YouTube, dan la oportunidad de que cada uno pueda convertirse en un medio de comunicación y expresar lo que piensa a una población, ni siquiera no solo local, sino internacional, pues prácticamente la dificultad que tiene las personas para poder tener esos modelos a seguir, o si quieren ustedes, esos influencers, perdón, a los que como público yo quiero aspirar a pensar como ellos, se vuelve una situación más complicada porque hay muchas ideas, hay muchas personas que salen hablando, pero hay una realidad también. Las personas o este mar o este panorama de gente que habla en los medios posiblemente repiten lo mismo, posiblemente no son convincentes, no convencen, realmente nadie les cree. Posiblemente hay personas que llaman mucho la atención, que son muy entretenidas para hablar, pero que realmente no generan credibilidad. Y eventualmente tenemos otras personas que, además de que su discurso es entretenido, que da gusto escucharlos, se logra que las personas se convenzan, y es ahí en donde estas personas empiezan a generar seguidores. En redes sociales llamamos influencers, o por ejemplo en forma de otros medios lo llamamos rating, audiencia, televidentes, lo que ustedes quieran llamar, ¿sí? Pero todo parte de que nosotros tengamos un discurso convincente. Y para ello tenemos que entender que en el caso de la comunicación ha tenido, si quieren ustedes, diversas acepciones con las cuales uno podría, de cierta manera, explicarla. Por ejemplo, hay unos que mencionan que la comunicación es transmitir necesidades, deseos, ideas que se quieren manifestar. Una persona habla en un medio porque tiene la necesidad de expresar algo, expresar posiblemente alguna necesidad que tiene, la necesidad de decir que no está de acuerdo con algo que está haciendo el gobierno o con algo que está haciendo una persona, o de repente tiene la necesidad de compartir su vida, de compartir algún aspecto interesante, por ejemplo, de jardines, de alimentos, de deporte, en fin, uno busca transmitir esas necesidades y también los deseos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted es, digamos, publicista y utiliza, digamos, los medios de comunicación para poder hacer ahora, por ejemplo, virtualmente presentaciones de campañas a sus clientes, pues el deseo de usted es que usted quiere transmitirle a su cliente, perdón, que la idea que usted está presentando es muy novedosa y que usted espera que él acepte para poderla lanzar en los medios. Entonces, al final, transmitir necesidades y deseos es algo innato en las personas. También otros definen la comunicación en la que dos personas intercambian experiencias en forma escrita y hablada, ¿sí? El tema de escribir también es fundamental para un tema de expresión oral. Miren, la persona que sabe escribir, que tiene buena redacción y que tiene buena ortografía, es una persona que va a poder desempeñarse a la hora de expresar un discurso en forma oral. Mm, Una persona que ok. tiene una mala ortografía
no va a poder dar un discurso y menos este discurso va a ser convincente. Entonces, ojo con esto. Cuando hablamos de comunicación, no solo es el tema oral, sino el tema escrito. Además, otros hablan de que es un proceso de interactuar para compartir con los demás. Por ejemplo, yo acá estoy dando un discurso académico, un discurso educativo, en el cual yo estoy compartiendo con ustedes todo la ciencia o la técnica de lo que es la comunicación. En algún momento ustedes compartirán con otros otras temáticas, pero la idea es intercambiar, compartir ideas. Y también es un intercambio de comunicación, como otros definen esta disciplina. Entonces, si se dan cuenta, lo que hemos hablado, hay dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En el caso de la comunicación verbal, pues es la que emitimos a través de nuestra boca, que emitimos a través de sonidos vocales. Y la no verbal es el manejo no solo de nuestras expresiones faciales, de nuestras manos, sino incluso de nuestro cuerpo, ¿sí? Ustedes pueden ver algunos discursos de candidatos políticos que son muy efusivos y que utilizan todo el cuerpo para atraer la atención de las personas, pero eso también requiere una enseñanza y una técnica para poder utilizarlo. Esos son los dos tipos de comunicación que tenemos. Cuando llegamos a hablar de una comunicación no verbal, recuerdan ustedes, nosotros nos referimos a la comunicación que se realiza sin palabras, ¿sí? Se realiza a través de series de signos, por ejemplo, signos visuales, signos auditivos, olfativos, es decir, sonidos, gestos o movimientos corporales, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes que van a aprender acá a dar discursos, fundamentalmente va a ser que ustedes también aprendan a expresar sus ideas con base en lo que ustedes también están manifestando con su cuerpo. A veces posiblemente hay personas que dicen, bienvenidos a este interesante curso de logística. Y con una cara así toda triste y aburrida, pues lo que está diciendo riñe con lo que realmente usted está transmitiendo corporalmente. Entonces, por eso es importante que nosotros manejemos esto. No sé, por ejemplo, Miguel, ¿qué opina de esto que acabamos de decir ahora? Lo escucho, Miguel. Buenas noches, Liz. Uno, dos, uno, dos. Buenas noches, Miguel. Mario, por favor, si puede bajar su micrófono para que pueda escuchar a Miguel, por favor. Adelante, Miguel. Respecto a la comunicación no verbal, ¿cierto? Sí. Sí, me parece que es fundamental en el discurso, y no solo en las exposiciones, sino también cuando un catedrático va a dar clase, cuando nosotros exponemos nuestras ideas, incluso en un diálogo, porque en mi familia siempre decimos, porque en mi familia hay comunicadores, entonces siempre decimos que con la boca podemos decir una cosa, pero con el cuerpo otra. Correcto. Porque bien nosotros podemos decir así como un saludo alegre, pero si nosotros estamos así como serios, como deprimidos, entonces no estamos transmitiendo el mismo significado. Entonces sí, la comunicación no verbal Uno, dos, uno, definitivamente dos, uno, tiene dos. que complementar la comunicación verbal al mismo tiempo. Correcto, Miguel. Muchas gracias. Efectivamente, hay que tomar en cuenta, miren, Uno, dos, incluso, uno. sí lo escuchamos, Mario, sí se escucha. Incluso, Miguel, y para todos, los que estudian locución, ¿sí? Los que estudian locución, ustedes de alguna manera llevaron un curso que tenía que ver con caracterización de voces, ¿sí? Es decir, hacer voces de fantasía. Y de cierta manera, cuando uno hace estas voces, tiene que expresar o hacer gesticular el rostro para que uno se meta en el personaje que yo quiero transmitir a través de la voz. Pero también el tema de la gesticulación facial ayuda mucho también a la hora de los discursos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven esta imagen. Si yo estoy dando un discurso y le digo a la gente, por favor, les pido que veamos lo que está sucediendo y llevo a la gente a señalarme el ojo, o sea, son maneras de cómo yo puedo captar la atención de ellos, pero no puedo decir, les pido que veamos, y yo me señalo así porque es incongruente, les estoy diciendo que veamos y estoy señalándome, haciendo, digamos, la señal de que escuchen. Entonces, a veces por los nervios no sabemos coordinar entre lo que dice la boca y lo que hace el cuerpo. Entonces eso es fundamental que lo entendamos como parte de la comunicación verbal. Esto de la comunicación verbal tiene que ver con un término que se llama kinésica, ¿sí?
Kinésica en griego viene del griego y significa movimiento, ¿sí? Es decir, lo kinésico es lo que estudia el movimiento de las personas, ¿sí? Es la capacidad, como menciono ahí, de efectuar una comunicación mediante gestos u otros movimientos corporales, ¿sí? Es decir, no solo mediante el rostro, sino con los brazos, la posición de cómo estoy sentado, las piernas, ¿sí? El movimiento de los ojos, es decir, todos los movimientos que yo pueda hacer a través del cuerpo, a eso le llamamos kinésica, el buen manejo de todos ellos. Y entonces la kinésica nos habla que nosotros tenemos macrogestos, tenemos microgestos y también tenemos que entender un poquito de proxémica, ¿sí? ¿Qué es esto? Dirán ustedes. Bueno, en el caso de los macrogestos vienen siendo todos estos movimientos que nosotros realizamos y que de cierta manera incorporamos casi todo el cuerpo, ¿sí? No son pequeños. Por ejemplo, si yo estoy, imagínense ustedes yo estuviera dándoles, ustedes estuvieran impartiendo una conferencia y yo estoy así con las manos puestas así, esto significa que estoy aburrido. Qué aburrimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo me doy cuenta de que las personas hacen así, buena suerte, como lo pueden ver ahí. A eso le llamamos macrogestos, cuando involucramos todo el cuerpo. También dentro de los macrogestos tiene que ver mucho también las posturas, desde cómo estamos sentados. ¿Qué significa? Como ustedes lo pueden ver ahí en esta fotografía, ¿qué significa? Aquí se los estoy señalando, ¿qué significa que yo tenga los pies cruzados así? ¿Es correcto sentarme así? ¿Qué significa para una señorita sentarse así y no así? ¿Sí? Todo eso tiene un significado. Por ejemplo, para adelantarles un poquito, el estar sentado aquí con los pies así cruzados es que estoy nervioso. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, hay una tensión en los dos pies que se soporta el uno al otro. Entonces, estoy prácticamente tenso. En esta posición acá del caballero con la pierna totalmente cruzada, esta es una posición equivocada porque yo no debo de cruzar para que se me vea la suela del zapato. Imagínense, hay algunos listos que a veces hasta los rotos llevan los zapatos, pues se ve mal. Por eso es que el cruce de la pierna tiene que ser más inclinado para que el zapato quede recto. ¿Y ahí qué significa? Seguridad, estoy presente, ¿verdad? Todo esto de posiciones lo vamos a ir abriendo. Ustedes se dan cuenta que incluso en las entrevistas hay entrevistados que manejan muy bien este tema de las posturas y con las posturas comunican mucho. Hay quienes, por ejemplo, al momento de estarles haciendo entrevista, se colocan así viendo de frente al periodista, como que indicando que está poniendo atención, pero como que estoy perdiendo el tiempo de estarlo escuchando a usted. O sea, eso como que estoy transmitiendo ahí como que hay el cuate medio sabe, aquí el que sé yo, y por eso yo me digno estarlo escuchando. O sea, todo eso tiene que ver mucho con los macrogestos. Y por supuesto que eso sí puede afectar a la hora de dar un discurso. Porque, por ejemplo, si yo soy un periodista así, yo corro el riesgo de que después cuando esté hablando yo, el periodista me empiece a abordar con muchas preguntas y yo empiece a tartamudear y realmente no puede expresar bien mis ideas, pero todo parte desde el momento que usted dio la pauta con esta posición así. Entonces, esto tiene que ver con los macrogestos. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. ¿Ninguna? Todo claro. Ok. Siempre estén listos porque a cualquiera en este momento yo empiezo a preguntar. Muy bien. Entonces tenemos claro lo que son los macrogestos y vamos a seguir. Tenemos lo que son los microgestos. Los microgestos, si ustedes se dan cuenta, ya no es prácticamente todo el cuerpo. Con los microgestos estamos hablando a las microexpresiones o son aquellas expresiones intensas y muy fugaces en donde solo se involucra el rostro o parte de él. Por ejemplo, como lo podemos ver acá en estas fotografías que les coloqué acá, si se dan cuenta, si yo coloco este gesto así, es que estoy horrorizado o de repente yo dije algo que a la gran, hoy sí se defecó, ¿verdad? Por no decir la palabrota, ¿verdad? ¿Me entienden?
Pero si yo me coloco así con un gesto así como que con mi rostro así desafiante, también puedo intimidar. Entonces, los microgestos es únicamente lo que llamamos a la cara. Por eso es que les digo que es importante que ustedes tengan cámara en este curso, porque esto es lo que yo también voy a enseñarles a cómo manejarlos y cómo vamos a ir corrigiendo, porque miren, con los nervios, uno a veces tiene tics, incluso tics faciales. Hay algunos que como que se les tuerce la boca, hay otros como que a cada rato están pestañeando, pero son tics de nervios. Entonces los tenemos que detectar, o sea, identificarlos y aprenderlos a controlar. Y en el tema de la proxémica, la proxémica se refiere a la ciencia que estudia el uso y la percepción del espacio social y personal. Es decir, es el espacio, es saber entender cuál es el espacio que que debe de haber entre una persona u otra en un momento determinado, ¿sí? Toda persona tiene sus necesidades de tener un espacio, ¿sí? Y el ser una persona que tiene una capacidad proxémica es aquella persona que sabe respetar ese espacio físico entre la otra persona que es mi interlocutor y yo, ¿sí? Pasa muchas veces que hay personas que pareciera ser muy confianzudas y a veces la acabamos de conocer y ya se nos está pegando mucho, ¿sí? Es la zona íntima, como ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica. Pero también hay digamos así, un espacio social más distante, que es cuando saludamos a una persona que no conocemos. Hay un espacio personal en donde las personas están más cercanas, que generalmente son amigos, alguno que otro familiar, ¿ya? Entonces, dentro del curso vamos a entender también cuál es la proxémica que debemos de tener, por ejemplo, al momento de estar en un debate, al momento de estar con un periodista o al momento de emitir un discurso a un público, pues ahí hay que tomar en cuenta proxémica, porque la proxémica también tiene que ver con un concepto que se llama ubicuidad, que tiene que ver de ubicación, la capacidad que usted tenga de estar ubicado y manejar el espacio que usted tiene en un escenario a la hora de dar un discurso. Pero también tiene que ver con la capacidad de que usted esté ubicado en el evento o en la situación que está viviendo, porque dependiendo de la situación que usted está viviendo, así va a ser la manera como usted se va a expresar. Emociones y comunicación, que ese es otro término que quiero introducir en esta primera clase. Miren, las emociones totalmente tienen que estar en el discurso y están en el discurso. Están en el discurso porque hay emociones de nervios, hay emociones en donde yo tal vez estoy, pues si quieren ustedes, muy motivado o de cierta manera estoy, ¿cómo les puedo decir? Triste, y eso yo vengo y lo trato de proyectar a través, digamos, prácticamente de mi discurso. Entonces, las emociones hay que aprenderlas a asimilar, a controlar. Ahí es donde viene un poquito el tema de inteligencia emocional para poder transmitir algo que sea emocionalmente equilibrado, perdón. Desencadenan muchas veces las emociones una serie de eventos para cada persona. Por ejemplo, si yo estoy muy nervioso, de repente empiezo a tartamudear en un discurso, empiezo a sudar o de repente se me olvidan las ideas, empiezo a cantinflear, empiezo hablando de una cosa, hablo después de otra y termino en otra. Generalmente pasa por eso. Con lo no verbal expresamos también emociones y la transmitimos a los demás. Si yo no manejo esto también puede enseñar las manos o el cuerpo, puede denotar que yo estoy nervioso. Yo he visto a veces discursos y hay personas que a cada rato hacen esto con las manos, pero no tiene sentido al momento de uno escuchar las palabras. Y esto lo hacen porque están nerviosos, porque no saben qué hacer con las manos, dónde tenerlas quietas. Hay técnicas que se utilizan también para eso y sobre todo para mantener el cuerpo en el lugar y moverse al momento que uno lo requiere. Y luego tenemos la comunicación verbal, ¿sí? Que se refiere a la comunicación realizada, perdón, ahí les coloqué sin palabras, es con palabras, perdonen. Se refiere a la comunicación realizada con palabras por medio de la voz, ¿sí? Se realiza a través, como les digo, de la voz, de signos, por ejemplo, el sonido que emitimos, ¿verdad? Pero no es como el verbal, que es a través de signos, ¿verdad? Entonces es a través de la voz, de los tonos de voz, lo que se llaman nuestros matices de la voz.
Ahora bien, en el tema de la comunicación verbal hay que tener claro de que ustedes como yo somos seres que somos un seres sociales. O sea, no existe ninguna persona que no tenga la necesidad algún día de poder entablar una conversación con una, con dos, con tres, con cuatro, con un público. Tarde o temprano, ustedes van a tener que enfrentarse a un público de una persona, de dos personas, de tres, de cuatro, de 15 personas, en fin. Por lo tanto, la comunicación es innata de nosotros, ¿sí? O sea, todo ser está llamado a comunicarse. Y por lo tanto, sobre todo ustedes como comunicadores tienen la obligación de propiciar o de fomentar la comunicación, sino hacerlo de manera correcta. Siempre hay una necesidad de relacionarse con los demás y sobre todo lo importante es que con esa comunicación nosotros tratamos de dejar una constancia de que existimos. Cada uno de ustedes va a tener un estilo diferente a la hora de dar un discurso. Yo no pretendo en este curso uniformarlos a todos. Hay algunos que podrán ser más emocionales, otros que serán más serios, otros que posiblemente sean, si lo quieren ver así, como que más intelectuales a la hora de hacer un discurso. Hay otros que son más amigables. En fin, cada quien tiene su estilo. Pero todos tenemos que tener una línea vertebral para que realmente desde la característica que tenga cada uno sea realmente convincente. Lo que decimos es fundamental, ¿sí? En lo que decimos usamos nosotros la voz, la palabra como una herramienta, pero es importante que nosotros aprendamos a utilizar la voz, ¿sí? A veces no se necesita tanto estar gritando para comunicarse con las personas, pero también no se vale que yo tenga una comunicación plana y que yo les esté hablando así sobre lo que es la comunicación y el sentido de la palabra. O sea, hablar de manera tan plana que no transmito ni siquiera un poco de emoción. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio para utilizar la voz. Lo importante es saber entender que la palabra es el medio por el cual nos vamos a comunicar de forma oral. Por ello, nuestros discursos, es decir, el mensaje, va a determinar la reacción de las personas. El discurso empieza por escribirlo. Usted tiene que tener capacidad de redacción. Capacidad, pues digamos, no es de ya solo escribir oraciones y unirlas con puntos y seguidos. No, usted ya a estas alturas ya tendría que tener una capacidad de redactar pensamientos más largos, pero coherentes, incluso con un cierto aire poético para realmente denotar la cultura que usted maneja. Esa es la primera parte, pero la segunda parte es eso que yo he escrito, cómo yo lo voy a expresar y de qué manera, con qué tono, con qué intención. Cuidado también al momento de hablar en el sentido de nuestros discursos utilizando malas expresiones o descalificaciones, ¿sí? Porque, digamos, a la hora de un discurso, la gente lo que busca es o está interesada en lo que usted dice y lo que le puede aprender las personas de usted. No se trata de descalificar a otra persona, decir esta persona es así, es mala y todo. Mejor preocúpese o concéntrese en lo que usted va a decir en su discurso, realmente llene a la persona y aprenda a la persona algo de usted. Elementos entonces que hay que tomar en cuenta. Inflexiones de voz. Cuando yo hablo de inflexiones de voz, miren, esto no se trata o esto a veces no se aprende de la noche a la mañana. Uno tiene que hacer labores como de escuchar a otros, investigar, ver. Aquí, miren, en este curso sí les voy a pedir, por favor, que se maten viendo televisión, se maten escuchando radio, se maten viendo algunos contenidos audiovisuales en redes sociales, pero realmente que sean entretenidos, formativos. La idea es que ustedes vean a locutores, presentadores de televisión, expositores, para que ustedes vean cómo ellos utilizan sus inflexiones de voz. ¿Qué son las inflexiones de voz? Es el hecho de saber modular mi voz, saber utilizar cadencia de voz, es decir, cuando mi voz tiene que ser como poética, plana, saber comunicar, darle paz a las personas a través de mi voz y saber cuándo yo tengo que subir la voz para llamar la atención de las personas. A eso le llamamos inflexiones de voz, es decir, ponerle esos matices, esas entonaciones. Por ejemplo, siempre pasa, y es el ejemplo básico que yo utilizo cuando doy talleres de locución.
Cuando ustedes se recuerdan que cuando estábamos en el colegio y nos escribíamos la oración, ¿cuál es tu nombre? Y le poníamos los corchetes, las maestras nos decían, ¿qué dice esta oración? Para enseñarnos cuál era la entonación de los signos estos de interrogación. Y uno decía, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? La pregunta del millón es, ¿ustedes ven en la calle que las personas preguntan así? Usted va en la calle o le pregunta a alguien, mire señor, ¿cuál es su nombre? No, pues uno no pregunta así. Uno pregunta normal, naturalmente. Señor, disculpe, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Si se dan cuenta, utilizo diversos tonos de voz, matices. Esa es la clave también en el discurso. Saber llevar, dar esos matices, cambiarle de intención a las frases para que nuestro discurso sea convincente. Es evitar discursos monótonos y aburridos. Y lo más importante es tratar de que no se pierda la eficacia del mensaje que yo redacté y que yo quiero transmitir. Primer elemento, entonces, inflexiones de voz. Segundo elemento, la claridad. Pronunciar y articular correctamente las palabras. Por ejemplo, si usted va a decir sí, ¿verdad? Se dice sí, ¿verdad? Pero usted escucha a muchos que dicen sí, va, va. Buir, voy a ir, no buir, ¿sí? Articulemos bien las palabras para que sean claras. Por ejemplo, yo escucho a locutores que todavía dicen, estamos aquí viendo las estrellas, no estrellas, ¿verdad? A eso me refiero. Y por el otro lado, el tema del volumen, ¿sí? Un volumen de voz adecuado dependiendo de las situaciones en las que estoy. Hay discursos que pueden ser muy fogosos que implica que incluso yo llegue hasta gritar. Por ejemplo, un discurso político, ¿sí? O un grito de alegría para levantar al público, ¿sí? Por ejemplo, el que tengo aquí en mi mente, no sé si ustedes lo han visto, es Don Francisco. Don Francisco, a pesar de que tiene el micrófono, empieza a decir, ¡cállese al público! Pero gritando, pero tiene una intención de levantar a la gente. Es un programa de concursos, es un programa de alegría. Pero imagínense que yo estoy, me imagino yo, en una graduación en la Universidad Mariano Galvez, todo serio, ceremonial, y cuando yo estoy en el podio le digo a la gente, bueno, mis amigos, ¿qué dice el público? En plena graduación, totalmente fuera de contexto, no tengo ubicuidad, no estoy ubicado en lo que estoy haciendo. Entonces el volumen va de la mano de en qué situación me encuentro. Y por lo tanto, no es necesario hablar fuerte para que nos entiendan en muchas situaciones. Muy bien. Entonces, al final, para terminar esta introducción, ¿en qué afecta esto al comunicador? ¿En qué los afecta a ustedes? Pues miren, en primer lugar, si ustedes no tienen un buen discurso, ustedes no van a lograr provocar una reacción en las personas. Punto uno. Punto dos, a ustedes o a cualquier comunicador, el no convencer, el que la gente salga, el que termino yo mi discurso y la gente se queda así, solo se oye un cri, 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 cri y medio se oye un aplauso así, eso causa frustración. De cierta manera uno se cree incapaz, ¿sí? También puede causar una baja autoestima, sobre todo ustedes como comunicadores. Si no logran mover masas, de cierta manera ustedes van a empezar a pensar, bueno, yo no soy bueno como comunicador. También esto puede causar la timidez, yo ya no quiero participar porque yo soy fatal para esto, trastornos de personalidad, en fin, hay muchas situaciones negativas que le pueden afectar a un comunicador. Y cierro con esto. Entonces, entendiendo qué es la comunicación, ustedes ya conocen básicamente los factores de la comunicación, ¿sí? Factores como el transmisor y el emisor, está el quien transmite el mensaje y quien lo recibe, ¿sí? O, el quien lo transmite, que es el transmisor o emisor, y el que lo recibe, que es el destinatario o receptor. El que lo codifica, lo entiende, que escucha al transmisor y que luego le da una retroalimentación, le da una respuesta. Por ejemplo, en un discurso ante un público, el transmisor o emisor son ustedes, quienes van a dar el discurso. El destinatario receptor es ese público. Eso sí, uno tiene que estudiar qué tipo de público es el que yo tengo, porque de esa manera es como yo les voy a hablar y de cierta manera, teniendo como referencia qué tipo de público tengo, así yo puedo imaginarme la reacción o el feedback o la respuesta que ese público me va a dar. Primeros factores: transmisor, destinatario, emisor o receptor. Luego tenemos el contexto, el mensaje y el lenguaje, ¿sí? El contexto es
Si ustedes quieren ver en dónde estamos ubicados, lo que les decía de la ubicuidad. ¿Estoy con una masa de personas a las cuales voy a dar un discurso político o estoy en una conferencia con académicos científicos de universidades? Dos contextos diferentes. El mensaje que va a ser estructurado de parte del emisor, teniendo como referencia al público al que se la va a dirigir, y el lenguaje, que son ese conjunto de signos, sonidos que vamos a utilizar para que puedan comprendernos y entendernos. El mensaje, que es la expresión del emisor, lo que él desea transmitir al destinatario, como les decía, pueden ser palabras, movimientos que tienen algún sentido. Y el lenguaje o el código es ese conjunto, sistema de signos que utiliza el emisor para que se pueda entender ese mensaje. El contexto, lo que les decía, el entorno que rodea al que va a dar el discurso, porque eso influye también. Y por supuesto, el canal es el medio por el cual yo voy a expresar la información. Puede ser a través de la voz, a través de las ondas sonoras de una radio, puede ser a través de la visión en un programa de televisión, en fin, hay o pueden haber diversos canales. Y finalmente, tenemos factores secundarios de la comunicación. Estos factores secundarios son los que complementan a los que acabamos de ver. Tenemos los factores o estos elementos secundarios como los elementos paralingüísticos. ¿Qué son estos elementos paralingüísticos? Son aquellos datos que influyen en el momento a la hora de estar dando un discurso. Por ejemplo, si usted está en un escenario y hay mucho ruido de parte del público, ese es un elemento paralingüístico que influye. Si usted escucha timbres, si escucha, por ejemplo, a la hora de dar una clase, un elemento paralingüístico que afecta es el sonido del teléfono celular en las clases. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Como veo a las personas, los ritmos que tienen las personas. Si yo tengo un público muy pasivo, pues mi discurso tiene que ser más animado, más veloz para que la gente se levante, ¿sí? O incluso las pausas que yo voy a estar haciendo para, pues, escuchar esa retroalimentación del silencio del público y cómo reacciona. Y tenemos lo que les decía, los elementos proxémicos, la distancia que yo tengo con mis interlocutores, pero también tiene que ver hasta qué punto voy a tener yo un contacto físico y cómo yo, por ejemplo, me voy a estar ubicando en un escenario en el cual yo me vaya a comunicar con un público. También entonces la intención, que es el otro factor, es lo que se desea conseguir. ¿Qué desean ustedes del público al momento que ustedes empiecen a darles un discurso? Si usted quiere ser presentador de televisión, póngase a pensar ahorita, usted como presentador de televisión, ¿qué esperaría que hiciera el público al escucharlo a usted? Si usted es un periodista y usted tiene su noticiero en radio, ¿qué esperaría que el público hiciera al escucharlo a usted a través de la radio? Esa es la intención, qué es lo que yo quiero o cómo quiero que reaccione el público. Y por otro lado, digamos, dentro de la intención, yo puedo tener la intención de informar, de convencer, de exponer, de narrar, y así es como yo voy a manejar también mi tono de voz, mi manejo de voz. No es lo mismo el tono y los matices que yo utilizo al momento de narrar que al momento de informar. Son maneras de expresarse o de emitir sonidos de la voz totalmente diferentes. Y tenemos los elementos kinésicos, los gestos del emisor, los movimientos y las posturas corporales. Entonces, como les decía, esta era la idea de tener esta clase introductoria para que ustedes pudieran entender un poco sobre lo que tiene que ver esto con la introducción a la comunicación. Pregunto, jóvenes y señoritas, ¿alguien tiene alguna duda? Que por favor me responda por medio de el chat. O si no, dejo el micrófono para que puedan levantarlo. ¿Alguna duda? Don Luis Fajardo, ¿alguna duda que tenga? Ninguna. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, pongan atención ahora qué es lo que vamos a hacer. Solo permítanme, voy a volver a reencender mi cámara porque está viendo que me estaba fallando un poquito. Ahora sí. Voy a explicarles entonces qué es lo que van a hacer a lo largo de esta semana para completar esta clase y la tarea que tenemos. Número 1. Vuelvo a repetir, esta clase al momento de terminarla, pues solo me dan 2 horas y yo se las voy a estar subiendo a el portal de Blackboard al inicio del módulo número 1
para que ustedes, si desean, la pueden volver a ver y volver a ver las instrucciones que tenemos. Entonces voy a compartir con ustedes lo que van a hacer ahora. Voy a compartir la pantalla de Blackboard. Después de esta conferencia virtual, ustedes les voy a pedir una vez más, por favor, que revisen a lo largo de esta semana su guía didáctica. La idea es que ustedes se enteren de cómo los voy a evaluar, ¿verdad? Y que sobre todo, pues vean que la nota no va a salir de la manga, sino que aquí está prácticamente programado todo el curso. Los invito a que vuelvan a leerla. También les pido, por favor, que entonces, después de hacer esto, vayan a la información general. Material de aprendizaje, ¿sí? Aquí el material de aprendizaje, se meten a la introducción del módulo, introducción al módulo 1, ¿sí? Que es introducción a la comunicación. Y aquí tienen un primer material, un primer elemento. Si ustedes se dan cuenta, aquí se los voy a señalar aquí en color rojo, aquí en su extremo izquierdo para ustedes, aquí tienen el índice de lo que contiene este primer material de esta primera clase que tuvimos el día de hoy. Lo primero que ustedes tienen, ustedes ya saben, lo pueden ir corriendo aquí con estas flechitas que tenemos acá para que lo vayan a ir viendo, pero aquí les coloco en primer lugar del material, ustedes aquí van a encontrar el libro de texto que nos va a servir para todo el curso, ¿sí? Para todo el curso. Ustedes le dan clic acá y aquí les va a aparecer en una pantalla diferente. Al darle clic les va a abrir una pantalla y les va a aparecer ahí el libro de comunicación oral y escrita de Socorro Fonseca. Así que por favor, yo les pediría que ustedes vayan, vean perdón, creo que se me cerró acá, que ustedes vayan y vean este libro, ¿verdad? Porque ahí es donde van a estar todas las actividades que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, solo, perdón, me sacó esto de aquí, voy a volver a ingresar acá. Entonces, aquí ustedes van a encontrar en el módulo número 2, dice hacer clic ahí y les va a aparecer el libro de comunicación oral y escrita para que ustedes tengan la referencia. Luego, ahora sí, vamos a iniciar. Ustedes en la siguiente pestaña hay una introducción. Aquí es pues si quieren un resumen más condensado de lo que es la comunicación, lo leen. Luego ustedes les voy a pedir que vean este video de 15 minutos que es yo quiero que ahora los videos que yo les vaya a colocar lo vean desde dos aristas. Primero, desde el contenido, para que ustedes vayan aprendiendo, ¿sí? Aquí ella les va a hablar sobre cómo las palabras pueden transformar el mundo, ¿sí? Y habla cómo debe redactarse un discurso, las emociones y todo ese tema. Véanlo desde el punto de vista de evaluar, aprender el contenido de lo que ella dicen. Pero también les voy a pedir que los videos, este video lo vean también desde el punto de vista técnico. Vean cómo se expresa ella, vean cómo maneja sus manos, vean cómo se dirige al público, incluso vean cómo se mueve en el escenario. Ella está dando un discurso, pero si se dan cuenta es una conferencia, ¿sí? No está utilizando un podium, que es más difícil. Incluso ella tiene que ver qué hace con todo su cuerpo. Quiero que vean ese video. Después de ver este video introductorio, los invito a que ustedes se vayan a la siguiente pestaña que habla sobre los factores de comunicación. Ustedes acá es una lectura, ¿verdad? De un libro. Ustedes le van a hacer clic acá, ¿sí? Clic acá. Y ustedes es una referencia hacia un portal, perdón, no es una lectura, sino es una página de internet en donde les va a explicar a ustedes cuáles son esos factores de comunicación más desarrollado a lo que yo les he presentado. Después de esto, ustedes van a la siguiente pestaña y aquí les coloco yo un mapa, digamos, en un mapa semántico de lo que es los factores de comunicación que existen para que ustedes vayan entendiendo quién es un emisor, aunque ustedes ya saben eso, quién es un emisor, quién es un receptor, quién es un mensaje, ¿sí? La idea es que lo tengamos muy claro porque esto nos va a servir para empezar a estructurar nuestros discursos. Y finalmente, ahora sí, aquí les coloco también una lectura de referencia de otro libro que también es parte de la bibliografía de nuestro curso. El libro es Comunicación Oral y Escrita de Verónica del Carmen Quijada, de la página 1 a la 10. Es una lectura complementaria. Ustedes le dan clic ahí y les va a aparecer la lectura. Por favor, les voy a pedir que lo lean, que hagan todas estas actividades, porque entonces ya después de hacer todo esto, ya entonces nos vamos a las actividades, ¿sí? ¿Cuáles van a ser nuestras actividades? Voy a empezar. Actividades. Vamos a la sección de tareas
Y ustedes tienen aquí la primera tarea que se las dejo hoy y vence, o sea, tienen ustedes la oportunidad de hacerla hasta el viernes 17 de julio, el próximo viernes a las 6:30 de la tarde se cierra. ¿En qué consiste? Después de haber revisado todo este material de aprendizaje más esta clase que yo les he dado, les voy a pedir que además de participar en los foros, nosotros vayamos construyendo pues un documento, si quieren, técnico, académico, para ir haciendo un resumen de lo que hemos ido aprendiendo en cada clase. Entonces ustedes van a ingresar aquí a través de este link que es a una plataforma de Google Documents y ustedes van a tener un documento que habla sobre los 3 primeros temas que vimos el día de hoy que aparecen en su guía. La comunicación, la importancia de la comunicación y los factores de comunicación. En esos títulos que van a aparecer ahí, yo les voy a pedir que por favor coloquen que construyamos, como que estuviéramos escribiendo un libro, que cada uno de ustedes vaya escribiendo definiciones, vaya agregando si quiere alguna gráfica que ayude a complementar el tema, vaya colocando algunos ejemplos, así como yo se los he colocado, que coloquen unos ejemplos sobre este documento. ¿Qué voy a calificar? Por supuesto, la participación de cada uno, cada clase. Vamos a tener este documento que lo vamos a tener que ir complementando. Y ustedes saben que Google Documents pues me indica esta idea o este párrafo, quién lo escribió y entonces ahí es donde ustedes van teniendo sus primeros 5 puntos que vale su primera participación en esta primera parte de este documento que estamos escribiendo de esta clase del día de hoy. Entonces ingresan a este link, lo escriben y automáticamente pues ya me llega a mí cómo lo van ustedes a ir trabajando. No es necesario que me suban el documento a la plataforma porque automáticamente ustedes al escribir ya me va apareciendo el texto y ya va apareciendo la participación de ustedes. No es necesario que lo descarguen y lo vuelvan a subir, por favor. Y luego de esta actividad nos vamos a las discusiones. Hoy, por ser nuestra primera clase, les voy a pedir, por favor, que ingresen a este foro y en donde yo les pido que ustedes se presenten su nombre completo, el énfasis de la carrera de comunicación que llevan, el año que ustedes están cursando y sobre todo que expliquen ustedes qué expectativas tienen de este seminario, qué es lo que buscan ustedes aprender de este seminario. Ese es el primer foro de discusión, de participación. Y en el segundo, yo les pido acá que ingresen que se llama ¿Cómo interpretas esta gráfica? Aquí, ¿qué es lo que yo les pido? Yo les coloco aquí una gráfica que habla sobre los elementos y factores de la comunicación. Lo que necesito que me expliquen a mí aquí no es la gráfica, sino yo quiero que ustedes, imaginándose que ustedes están dando un discurso, ¿quién para ustedes al momento de estar un discurso? ¿Quién es el emisor? ¿Qué es el canal? ¿Quién es el receptor? ¿Qué es el contexto? ¿Qué es el código? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo estoy dando un discurso en el Palacio Nacional en la ceremonia de cambio de la Rosa de la Paz. Y yo voy a dar un discurso. Entonces, ¿quién es el emisor del discurso? El emisor del discurso soy yo, Juan José Alvarado, porque voy a dar un discurso que habla sobre la paz. ¿Qué canal voy a utilizar? Bueno, es el canal a través de mi voz, la cual voy a proyectar a través de un micrófono en un podium dentro del Palacio Nacional. El contexto es la ceremonia del cambio de la paz en donde se convocan a todas las autoridades de gobierno y autoridades de diversos grupos de la sociedad invitados. ¿Cuál es el código? Es ese conjunto de signos. Bueno, en el código que yo voy a utilizar es el idioma español y esto va a ser complementado con algunos gestos físicos que voy a tener. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues ahí coloco yo cuál es el mensaje central. La paz es un momento importante para Guatemala para alcanzar su desarrollo. Paz, ese es el mensaje. ¿Quién es el referente? Digamos, en este caso yo hago referencia a lo importante que es la paz para que Guatemala sea un país más próspero, ¿sí? Entonces, no quiero que me expliquen la gráfica, lo que yo quiero es que ustedes, en base a esos elementos, se sitúen en un discurso que ustedes estén dando y me describan ahí en el foro o me interpreten o me coloquen ahí según el lugar en donde ustedes están en el discurso, cómo adaptarían estos elementos o factores de la comunicación a esa realidad. Entonces, haciendo esos dos foros, prácticamente pues es el trabajo que ustedes tienen durante esta semana para participar.
No sé si alguien tiene hasta ahora alguna duda o comentario. Lick. Sí, dígame. Y, o sea, serían tres cosas los que tendríamos que hacer. De tareas. Obviamente, el leer todo lo que usted nos dijo, el documento que hoy se vio, Sí. y hacerlo y describirlo, el redactarlo en Google. Eso es, ¿verdad? Así es, permítame, si quiere, para que no se me pierdan, voy a abrir el documento, digamos, solo de Google para que ustedes lo vean. Permítanme un segundito, porque así lo vemos de una vez y el que avisa no es traidor, en guerra avisada no hay muertos, dicen por ahí. Cabal. Voy a abrirlo por acá. Muy bien. Entonces, ahorita se los voy a compartir para que lo veamos. Aquí lo pueden ver ustedes. Aquí ya estoy dentro del Google Document, ¿sí? Se llama Ajá. documento colaborativo. Entonces, si se dan cuenta, dice Seminario 1, Discurso y Técnicas para hablar en público. Título, ¿qué es la comunicación? Bueno, entonces puede ser que alguien diga, bueno, después de este título, yo voy a colocar ahí la definición de comunicación con base a lo que dijo Eli, con base a lo que he leído, con base a lo que oía la chava en el video de YouTube y con base a la lectura complementaria que nos dejó. Yo lo escribo ahí. Luego, ¿qué es la expresión oral? Vuelvo a colocar otro texto ahí, que luego temas de comunicación, la definición de la comunicación, aquí puedo colocar otros conceptos, digamos, de la comunicación. Y aquí en el tercero, que son los factores de la comunicación oral, una explicación de cada uno de los factores. La idea es de que cada uno de ustedes vaya aportando ese documento y vayamos construyendo este documento de las clases que vayamos teniendo, porque la idea sería que a la hora de hacer yo las pruebas cortas o examen cortos, que es ese 25%, yo lo haga de este documento y no sea de todo el material de aprendizaje, sino de esto que ustedes van colocando acá. Pero sí, como les digo, sí voy a evaluar que sean ideas y que esté bien redactado y que vayan buenos aportes de parte de ustedes. Ah, perfecto. La otra, esa sería la primera parte. La segunda parte sería lo que dijo de entrar a discusiones y poner nuestro nombre, nuestro carnet y lo que esperamos del curso. Así es, su presentación, el primero. Y lo del foro es lo que no entendía, dónde hay que meterse. Lo del foro, perdón, solo antes, Mario, solo le voy a explicar a José que me está colocando aquí que me está indicando que ingresó a Google Documents y le pide acceso. Sí, José, entonces solo le pido que usted diga solicitar acceso. Ese acceso me va a llegar a mi correo y yo se lo voy a autorizar para que pueda ingresar, ¿verdad? Por favor. Ok, entonces, Mario, lo que me preguntaba, ¿en dónde entro? Vuelvo a repetir, voy a volver a entrar entonces a Blackboard. Permítame un segundo, solo para que lo podamos ver. Me voy a poner en la visión aquí de estudiante. Listo. Ok. Entonces ahorita se lo voy a compartir para que lo veamos. Ok. Entonces estamos ahí. Ya lo pueden ver. Entonces, entro en discusiones. ¿Sí? Y aquí tiene el primer foro que es el de presentación. ¿Lo puede ver? Ah, sí, sí. Sí. Va. Abajo de él, aquí tiene el otro. ¿Cómo interpretas esta gráfica? Pero era lo que yo les explicaba. Imaginando que ustedes están dando un discurso en un lugar determinado, cómo estos elementos lo aplican a ese discurso. ¿Sí? Ah, ya entendí. Sí, correcto. Y eso es todo. Y eso es todo durante esta semana. O sea, prácticamente el trabajo más o menos entre revisar el material de aprendizaje, el elaborar, digamos, el documento de Google y la participación en la discusión, más o menos tengo estimado que ustedes se llevarán si lo hacen de corrido, un promedio de esta hora que les queda de clase, más otras 2 horas de la siguiente semana y ya lo tienen listo. O sea, ya es de ustedes de ir distribuyendo, pero no se les olvide que todo se cierra el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. De ahí ya no pueden participar más y ya no tendrían nota, ¿verdad? Y en el caso de José me pregunta, y en el documento debemos procurar que las ideas y conceptos. Sí, correcto, José. Si de repente alguien se le adelantó y ya puso una idea, usted tiene que ver qué hace, pero tiene que colocar otra idea. Por eso es que yo ya les estoy dando el material de dónde pueden salir ideas. Otra cosa que sí les voy a pedir, por favor, si ustedes van a colocar su idea, no quiero copy-paste, no quiero que ustedes agarren de los documentos que les acabo de colocar y el texto literal como está que lo peguen, no. Empiecen a redactar ustedes, porque este también ejercicio nos va a servir para que ustedes vayan aprendiendo a redactar, si todavía tienen alguna dificultad, que aprendan a redactar, porque sí,
de una vez se los digo de esta primera clase, el ejercicio final, el de 30 puntos, es un discurso que ustedes tienen que redactar y escribirlo y luego exponerlo. Entonces, yo en ese examen serían 15 puntos del curso redactado, del discurso redactado y 15 puntos del discurso ya pronunciado. Entonces, por eso les digo, aprendamos ahorita con estos ejercicios a redactar también y por eso este ejercicio del documento para eso sirve, para que no solo vayamos aportando ideas para que nos formemos todos, sino que vayamos aprendiendo a redactar. Por eso no se vale un copy-paste, José. Y Wilson, por supuesto, sí, la presentación de PowerPoint, como siempre, yo la voy a subir y también voy a subir la grabación de esta clase para que ustedes la tengan también. A ver, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? Sí, Luis, exacto. La actividad de Blackboard, la del documento de Google Documents, no es necesario que descarguen el documento y lo vuelvan a subir a Blackboard, porque desde el momento que ustedes hacen el aporte, a mí ya me aparece quién hizo el aporte. Por eso yo sí les pediría que como les mandé el documento a través de Blackboard y se los mandé a su correo de UMG, ingresen con su correo de UMG, porque automáticamente el sistema de Google asocia la cuenta de UMG y automáticamente ya me aparece el nombre de quienes aportaron en el documento. Entonces, solo es que ingresen, complementen el documento y nada más. Ya no lo descargan ni lo vuelven a subir, porque ya directamente el documento ya me aparece el nombre, Luis. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, jóvenes? Ninguna. Muy bien. Entonces, siempre les recuerdo, por favor, a los que no han llenado el formulario de asistencia, voy a volvérselos a colocar por acá, por favor, y espero yo, voy a dar chance, por ejemplo, hasta mañana por la mañana, lo voy a descargar y voy a armar el grupo de WhatsApp para que estemos comunicados, por favor. Y si hay algún compañero de ustedes que aún no se ha inscrito, no se ha asignado, pues indíquele, por favor, mándenles este link del formulario para yo tener sus datos para poderle que pueda recibir la información. Les recuerdo entonces, el próximo viernes nos vamos a reunir por Zoom. Yo les voy a mandar a su WhatsApp el link de la sala, como siempre lo hago, para que ustedes solo con un clic ya se conecten. Y como vimos, pues creo que está más claro el audio aquí, nos facilita más la comunicación. Así que jóvenes, cualquier duda que tengan y todo, vuelvo a repetir, también les coloco acá mi correo electrónico de la universidad. Si tienen aún alguna duda, me escriben ahí o me pueden escribir directamente a mi WhatsApp, que se los coloco ahí. Si tienen alguna duda para yo poderles explicar, pero vuelvo a insistir, tienen su guía didáctica para ver lo que tienen que hacer. Va a estar esta clase grabada con una explicación y aparte que como está diseñado el Blackboard, pues es muy intuitivo para que ustedes lo vayan desarrollando. Así que jóvenes, muy buenas noches y bienvenidos a este, pues ya segundo semestre, a nuestra primera clase. Los veo el próximo viernes. Se cuidan. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Saludos.